En este vídeo vamos a entender de una vez por todas cuáles son las máquinas más interesantes para minar criptomonedas con el objetivo de ganar dinero. Durante los últimos meses hemos visto cómo muchas de las formas de minar criptomonedas han dejado de ser rentables. Es por ello que a día de hoy es especialmente importante hacer una investigación profesional. Existen muchas formas de minar criptomonedas y dentro de estas formas existen muchas máquinas. Es por ello que es muy complicado saber cuáles son las máquinas que realmente funcionan y cuáles son las máquinas que realmente son rentables. Mi equipo y yo llevamos semanas preparando una comparación exhaustiva para saber cuáles son las opciones que existen en la actualidad. Vamos a basarnos en dos métricas que son las más importantes. La primera es el break-even y la segunda son los riesgos. El break-even es el tiempo necesario para recuperar nuestra inversión. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que yo hago una inversión de 5.000 euros en comprar una máquina para minar criptomonedas y esta máquina genera 1.000 euros de beneficio neto todos los meses. Entonces voy a tener un break-even de 5 meses, ya que dentro de 5 meses voy a haber recuperado la totalidad de mi inversión. Cuanto más corto sea el break-even, más interesante va a ser la inversión. Y la segunda métrica es el riesgo, ya que existen máquinas que tienen mucho riesgo y máquinas que tienen menos riesgo. De nada nos sirve tener una máquina que nos vaya a generar 1.000 euros al mes, pero que tenga muchísimo riesgo, ya que en cualquier momento va a poder dejar de generar estos 1.000 euros. Es más interesante tener una máquina que nos genere 500 euros todos los meses, pero que no tenga tanto riesgo y entonces que sepamos que esos ingresos van a ser periódicos y que no van a ir modificando tanto mes a mes. Hemos preparado esta comparativa de forma interna porque la necesitamos nosotros, pero he decidido compartir toda esta información con vosotros y que también podáis beneficiaros de todo esto. Para hacer este vídeo lo más sencillo de ver posible, lo hemos dividido por capítulos que vais a poder ver directamente en la descripción. Vamos a analizar la minería con tarjetas gráficas, que son los rigs de minería, los ASICs, la minería con procesadores, el staking, la minería en la nube, la minería con discos duros, máquinas que no son de minería, pero que aún así son interesantes y finalmente veremos estafas relacionadas con el mundo de la minería. Antes de empezar vamos a ver de forma simplificada qué es la minería. La minería es el sistema que utilizan las criptomonedas para validar transacciones. En el sistema bancario tradicional son los bancos los que van a validar estas transacciones. Si yo tengo dinero en mi cuenta bancaria y le voy a enviar dinero a otra persona, va a ser el banco el que va a validar esta transacción. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo hago una transferencia de 1.000 euros a otra persona. Entonces el banco va a ser el que va a decir, vale, Adrián tiene menos 1.000 euros y Pepito tiene más de 1.000 euros. Y es por ello que muchas veces en el sistema bancario tradicional, cuando vamos a hacer una transacción, una transferencia durante un fin de semana, se va a bloquear y va a tardar todo el fin de semana hasta que llegue la transferencia. Y esto es porque el banco no está operativo y es el banco el que tiene que validar esta transacción y hasta que no la valida no se ejecuta esta transferencia. En el mundo de las criptomonedas hay un montón de máquinas repartidas por todo el mundo que se dedican a resolver problemas matemáticos con el objetivo de validar estas transacciones. Y es por eso que se dice que las criptomonedas son algo descentralizado, ya que para validar las transacciones no es un banco, no es una única institución que va a validar esta transacción, sino que son máquinas repartidas por absolutamente todo el mundo que van a estar validando estas transacciones y es por ello que es descentralizado. Y a los propietarios de estas máquinas que se dedican a resolver estos problemas matemáticos y que por lo tanto se dedican a validar estas transacciones, se les recompensa y es por ello que se gana dinero gracias a la minería. Dicho esto, os dejo con Ramón y empezamos con el vídeo. Buenas a todos. Antes de empezar quería hacer un pequeño inciso y es que las cifras que voy a mostrar a lo largo de este vídeo pueden variar respecto a las cifras actuales en el momento que lo estéis viendo vosotros. Esto se debe a que hay algunos factores como el precio de la moneda, el precio de la electricidad o cuánta gente esté minando esa moneda en ese momento que van a afectar directamente a la rentabilidad. Aún así, hemos planteado este vídeo para que sea lo más atemporal posible y no solo os aportaremos cifras de rentabilidades, sino que además haremos un breve repaso de cómo funciona cada uno de estos tipos de minería para que en un futuro podáis tomar la mejor decisión posible en base a la información que os vamos a aportar. Dicho esto, empecemos con el primer tipo de minería, que es la minería con tarjetas gráficas. Estas máquinas que comenta Adrián, es decir, todas esas máquinas que contribuyen a validar transacciones, serán muy variadas entre sí. Esto se debe a que dependiendo de la moneda que vayamos a querer minar, usarán un algoritmo u otro. Es decir, usarán un programa informático para validar esas transacciones o usarán otro distinto. A grandes rasgos, lo que significa esto es que una máquina para minar Bitcoin será radicalmente distinta a una máquina, por ejemplo, para minar Cadena, otra criptomoneda. Originalmente podías minar prácticamente con cualquier máquina, es decir, con prácticamente cualquier ordenador
podrías llegar a generar ingresos minando con criptomonedas. Esto se debe a que había muy poca competencia porque las criptomonedas no eran tan populares. Es decir, había menos gente minando y en consecuencia las recompensas se repartían entre menos gente. Pero aún así, enseguida la gente se dio cuenta que las tarjetas gráficas, que son el componente del ordenador que normalmente se usa para procesar, por ejemplo, los gráficos de los videojuegos o para renderizar vídeo en los casos de los programas de edición, se dieron cuenta que ese componente en concreto era especialmente eficiente para minar la criptomoneda Ethereum. Entonces lo que hizo la gente fue montar ordenadores con una tarjeta gráfica y empezar a minar Ethereum. ¿Qué ocurre? Que realmente eso es bastante poco eficiente, porque imagina que tú quieres escalar, entonces en vez de un ordenador con una gráfica, tienes que tener dos ordenadores, cada uno con su gráfica. Cuando un ordenador realmente puede tener varias gráficas conectadas, es decir, no necesitas, por ejemplo, un procesador para cada gráfica, una fuente de alimentación para cada gráfica o varios módulos de RAM para cada gráfica. ¿Qué hizo entonces la gente? Empezaron a comprar placas especializadas para minería que tenían varios conectores para conectar varias gráficas y así nacieron los famosos rigs de minería, que estoy seguro que habéis escuchado hablar de ellos y de los cuales hemos probado varios modelos en el canal. Básicamente un rig de minería vendría a ser un ordenador como cualquier otro, con el que tú puedes tener en casa, pero con una placa especial que te permite conectar muchas gráficas a ello. Y es por ello que cuando veis un rig de minería veis una especie de armazón con muchas gráficas, pues sencillamente se trata de un ordenador como el que tú puedes tener en casa para jugar videojuegos, pero con muchas gráficas. En el canal, de hecho, llegamos a tener un rig de minería, sobre el cual hicimos algunos vídeos, que por aquel entonces nos daba unas rentabilidades muy interesantes. El rig nos costó unos 11.500 euros, está compuesto por 12 tarjetas gráficas 3060 Ti, y nos da un retorno, es decir, un beneficio neto ya descontado el coste eléctrico, de unos 930 euros al mes, lo que nos da una proyección de recuperar la inversión inicial en aproximadamente un año. Aún así, en septiembre de 2022 llegó un cambio radical, y es que Ethereum, que era la moneda que minaba nuestro rig, dejó de ser minable. Y a pesar de que nuestro rig podía minar otras monedas que también se podían minar con tarjetas gráficas, no eran ni de lejos tan rentables como era Ethereum. A pesar de que desde entonces salieron nuevas gráficas más potentes y más eficientes, es decir, que con menos electricidad producían más potencias de minado, las rentabilidades nunca llegaron a ser las mismas que eran antes. Si nos vamos, por ejemplo, a esta página, que básicamente nos da un ranking de las distintas gráficas que a día de hoy en base a su rentabilidad, y las tenemos aquí clasificadas por break-even, es decir, por el tiempo que tardamos en recuperar la inversión, vemos que a día de hoy la que menos tiempo tardaríamos en recuperar la inversión, con un coste eléctrico, si lo actualizamos aquí, de 13 céntimos de dólar, sería esta aquí, la GeForce 4090, y estaríamos tardando 2.192 días en recuperar la inversión. Que si nos vamos aquí a la calculadora y dividimos los días por 365, que son los días que tener un año, nos da que estaremos tardando 6 años en recuperar la inversión, que es muchísimo más que el tiempo que teníamos antes de break-even de un año cuando Ethereum era minable. En cuanto al riesgo de este tipo de minería, tenemos que tener en cuenta 3 factores. El primero de ellos es las monedas que vamos a minar. Y es que si queremos minar las monedas más rentables, es decir, las que nos van a dar este break-even, que sería el más bajo posible, vamos a tener que minar monedas muy pequeñas. Concretamente estas dos de aquí, que son Rio y Nexa, por ejemplo, que yo personalmente no las había escuchado hablar en mi vida. Las he buscado aquí en CoinMarketCap, que es una página que nos da datos de estas monedas. Sobre Rio prácticamente no tenemos datos, es decir, es una moneda extremadamente pequeña. Y sobre Nexa tenemos aquí la capitalización de mercado, que es básicamente el valor de todas las monedas en conjunto, es decir, nos da una idea de lo grande que es una moneda. Y nos está diciendo que es de 9 millones, que 9 millones puede parecer mucho, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Bitcoin, que como todos sabréis es la moneda más grande, estamos hablando de esta cifra aquí, que son 1.236.000 millones, es decir, 1 millón de veces más de capitalización de mercado que esto, un poquito menos. Y entonces lo he dicho, son monedas muy pequeñas y en consecuencia con mucho riesgo. No es lo mismo minar Bitcoin, que es una moneda consolidada, que minar estas otras monedas que al ser tan pequeñas en cualquier momento pueden desaparecer. El segundo factor a tener en cuenta en cuanto a riesgos es que esas gráficas que tenemos minando van a generar cada vez menos ingresos. Esto no es debido a que el poder de minado de las gráficas disminuya, ya que va a ser siempre el mismo, pero lo que va a ocurrir es que van a entrar nuevas gráficas en el mercado a minar, que serán gráficas más potentes que las nuestras y que en consecuencia se van a llevar mayor parte de las recompensas, dando por resultado que nosotros nos llevamos una menor parte y que se vayan reduciendo los ingresos. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso de la 3060 Ti, que son esas gráficas que teníamos nosotros en el rig de 12 gráficas, que nos dan un beneficio de unos 900 euros al mes
y que a día de hoy no solo no nos dan un beneficio de 900 euros al mes, sino que nos estarían haciendo perder dinero. Es decir, cada una de estas gráficas nos estaría haciendo perder unos 4 céntimos de dólar al día. Por lo que a día de hoy, a no ser que tengamos un coste eléctrico muy bajo con respecto a estos 13 céntimos que hemos puesto nosotros, que sería la tarifa media, por decirlo de una forma, en España y en Europa en general, ya que en unos años nos podría ocurrir lo mismo con esta gráfica que lo que ocurre a día de hoy con la 3060 Ti que tenemos nosotros. Es decir que por muy optimizado que tengamos nuestro setup, estaríamos perdiendo dinero por el simple hecho del coste eléctrico. Y hablando del coste eléctrico, ese sería también el tercer factor de riesgo en este tipo de minería. Y es que a día de hoy la electricidad, aunque no lo parezca, está bastante baja. Pero hace unos meses, debido a la guerra de Ucrania, vimos como llegó a haber picos en los que el precio de la electricidad se iba a multiplicar por 50 respecto al precio que tenemos a día de hoy. Entonces, en caso de que se dé una situación así, tanto para este tipo de minería como para muchas otras que veremos a lo largo del vídeo, nos perjudicaría gravemente y probablemente implicaría tener que apagar el rig durante esos días en los que la electricidad esté tan cara, porque no nos saldría cuenta minar durante esos días. Por contrapartida, es cierto que esas gráficas de las que estamos hablando tienen buen mercado de reventa, es decir, al usarse en muchos sectores profesionales, como lo que comentamos antes de la edición de vídeo para el renderizado o incluso para jugar a videojuegos, existe la posibilidad de revenderlas y generalmente se van devaluando entre un 15 y un 20% al año. ¿Qué significa eso? Pues que si conseguimos recuperar más de un 20% de la inversión año a año, estaríamos combatiendo esa depreciación que tienen las gráficas y en consecuencia ya estaríamos hablando de una inversión, aunque sea por muy poco, rentable. Teniendo todos estos factores en cuenta, nos acaba dando que el break-even de este tipo de minería es de 2.192 días, y en cuanto al riesgo, hemos decidido calificarlo con un 7 sobre 10 de riesgo. El siguiente tipo de minería que vamos a ver es la minería con ASICs. Las siglas ASIC en inglés significan Application Specific Integrated Circuit. La traducción al castellano sería circuito integrado para aplicaciones específicas. Y es importante entender esto ya que el propio nombre nos está indicando que estas máquinas van a tener un uso específico. Es decir, en un rig de minería vamos a tener una máquina relativamente versátil, ya que ese rig va a ser capaz de minar distintos tipos de algoritmo. En el caso de un ASIC es mucho más eficiente para un tipo concreto de algoritmo, pero solo va a poder minar ese algoritmo. ¿Significa eso que solo podemos minar una moneda con un ASIC? Por norma general sí, ya que por norma general solo va a haber una moneda rentable de verdad para cada algoritmo, pero aún así existen casos en los que para un mismo ASIC podemos minar distintas monedas rentables. Si nos vamos, por ejemplo, aquí en esta página, podemos ver que para el SHA-256, que es el algoritmo de minería de Bitcoin, se puede minar también Bitcoin Cash, Elastos, Bitcoin SV, Syscoin, es decir, varias monedas que están bastante bien tanto a nivel de rentabilidad como a nivel de capitalización de mercado, como podemos ver por aquí, que tenemos monedas de 8.000 millones de capitalización de mercado, de 1.000 millones, de 145 millones, es decir, cifras que nos indican que son monedas mucho más sólidas que los 9 millones que estamos viendo antes para Nexa. Y ocurre lo mismo para muchísimos otros algoritmos. En esta página tenemos el recopilatorio de los distintos algoritmos que pueden minar distintos ASICs, que serían estos aquí, Script, X11, SHA-256, y vemos aquí la cantidad de monedas que pueden minar cada uno de ellos. En resumen, nos limitamos un poco con respecto a la versatilidad y a la cantidad de monedas que podemos minar con respecto a un rig de minería, pero aun estando limitados para un solo algoritmo, seguimos teniendo bastantes opciones. Este tipo de máquinas generalmente no son ideales para tenerlas en casa, ya que producen mucho calor, mucho ruido y consumen mucha electricidad. De hecho, en el caso de algunas de ellas, consumen tanta electricidad que algunas tarifas eléctricas no serán capaces de suministrar toda la electricidad que necesitan, es decir, que ni siquiera podrías llegar a enchufarlas en tu casa. Por contrapartida, son mucho más rentables que un rig de minería, es decir, vais a ver que los tiempos de break-even son muchísimo menores que en el caso de un rig de minería. A la hora de preparar este vídeo nos hemos encontrado con el siguiente problema, y es que nosotros queríamos encontrar cuál era la máquina con el menor tiempo de break-even, y a pesar de que tenemos páginas muy útiles como ASIC Miner Value, que te las clasifican en base a su rentabilidad, no te están dando el tiempo de break-even directamente. Es decir, desde esta página yo no puedo clasificarlas por el tiempo de break-even y saber con cuál de estas máquinas recuperaría antes la inversión, que al final es el dato que más nos interesa. Por otro lado, nos hemos encontrado, por ejemplo, con esta página, que sí que nos da el tiempo de break-even, el tiempo de recuperar la inversión, pero no están contemplando el coste eléctrico. Es decir, simplemente contemplan la facturación, pero sin tener en cuenta el coste eléctrico, lo cual pues tampoco nos estaría sirviendo. Es por ello que la única opción que hemos encontrado ha sido generar nosotros nuestro propio gráfico, nuestra propia tabla, en base a un programa sencillito que hemos programado, que nos ha dado por resultado esta tabla aquí. Y si nos fijamos, por ejemplo, en esta máquina de aquí, vemos que es la que más ingresos genera y ha descontado el coste eléctrico, pero que aún así no está clasificada en la top 1 porque no es con la que recuperaríamos antes la inversión. Es decir, es una máquina que a pesar de que genera más, es más cara y en consecuencia
no es tan rentable, no es una inversión tan interesante, ya que tardaríamos más en recuperar la inversión. Es por ello que hemos decidido fiarnos más de esto antes que esto, que simplemente nos da la rentabilidad y que no te da una métrica tan relevante como sería el break-even que comentamos antes. Teniendo esta tabla, lo más sencillo hubiese sido simplemente decir, ok, pues esta máquina es la más rentable y olvidarnos, pero realmente no sería del todo justo, ya que no es lo mismo minar una moneda pequeña y bastante nueva que minar Bitcoin. Entonces lo que hemos hecho ha sido dividir esta sección en 4 categorías en la que vamos a repasar la máquina más rentable para 4 monedas distintas, que serían Bitcoin, Kaspa, Ethereum Classic y Dogecoin. Y de esta forma pues tendremos una visión mucho más completa de lo que serían las rentabilidades y los riesgos dentro de la categoría ASICs. Empezaremos entonces por Bitcoin, que es una moneda que se mina con el algoritmo SHA-256. Para encontrarnos con alguna de estas máquinas tenemos que bajar bastante en la tabla hasta aquí, donde ya tenemos el SHA-256. Y como veis aquí, en cuanto al break-even, que sería esta columna aquí, tenemos NA, es decir, no tenemos nunca un break-even, nunca llegamos al break-even. Esto se ve a que estas máquinas a día de hoy generan muy poco debido a un evento que ocurrió hace poco que redució las recompensas de Bitcoin a la mitad. Por lo que a día de hoy, si estás minando en España y tienes un coste eléctrico elevado de 13 céntimos de dólar, como sería aproximadamente el coste eléctrico en España, no es una buena inversión. Si ya tienes la máquina y la tienes funcionando, pues obviamente te sigue saliendo rentable, ya que la rentabilidad es positiva, pero a no ser que tengas un coste eléctrico muy bajo, no se da cuenta. De hecho, si abrimos esta página aquí, ya que esta otra máquina, que también sería con el SHA-256, sale en julio de 2024, es decir, aún no ha salido, vamos a abrir esta otra, nos encontramos pues eso, que a día de hoy está generando $1,39 con un coste eléctrico de 0,13 céntimos de dólar. Si bajamos el coste, por ejemplo, al que tendríamos en Dubai, que serían unos 7 céntimos de dólar, vemos que ahí la rentabilidad es bastante más interesante y ahí a lo mejor sí que podría ser una mejor inversión. En este caso el break-even sería de aproximadamente unos 2 años, entonces ya sería una inversión mucho más interesante. Pero como el resto del vídeo lo hemos calculado para el coste eléctrico de España, creo que tiene sentido mantenerlo así, y es por eso que en este caso concreto el break-even es nunca, ya que nunca recuperaríamos la inversión con la rentabilidad actual, y el riesgo, a pesar de que nunca fuéramos a recuperar la inversión, es relativamente bajo en cuanto a la moneda, ya que Bitcoin es la moneda más consolidada del mercado cripto, es la más segura, ya que es la que lleva más tiempo en el mercado, y en consecuencia le hemos puesto un riesgo de 6/10. Siguiendo con estas cripto que se pueden mirar con ASICs, vamos con la siguiente, que sería Kaspa. Kaspa a día de hoy es una de las monedas más populares para minar con ASICs, ya que está dando unas rentabilidades y un break-even bastante interesante a día de hoy. Se mina con el algoritmo KGVCash, que es prácticamente exclusivo de Kaspa, es decir, prácticamente no hay otras monedas que se puedan minar con este algoritmo. Y en el canal de hecho hemos probado 2 monedas que minan Kaspa. Hemos probado la KS5, que era una máquina relativamente grande y relativamente cara, y hemos probado la KS0, que era una máquina mucho más asequible, si no recuerdo mal, de menos de $1000. A día de hoy, la más rentable de todas para este algoritmo es esta aquí, la Ice River KS5L. La máquina genera un beneficio descontando el coste eléctrico de unos $40 al día, y su coste está entre los $12.000 y $13.000 dependiendo del momento y dependiendo de dónde se compre. Algo bastante frecuente con los ASICs, que ya lo estáis viendo aquí, es que generalmente cuanto menos break-even queramos tener, es decir, cuanto más rentable queramos que sea una inversión, más caros son. Esto se debe a que cuanto más caro sea un dispositivo de estos, tiene ciertas economías de escala. Por ejemplo, necesitas una sola fuente de alimentación para muchos más chips. Aunque sea una fuente de alimentación más cara, ahí ya estás ahorrando un poco. Y lo mismo pues con muchos otros aspectos como la refrigeración, etc. Entonces, si por ejemplo buscáramos algo más económico, tenemos con el mismo algoritmo de Kaspa la Goldshell KA Box, que tiene un coste de en torno a unos $2000, pero el break-even ya se nos está yendo a más de 500 días, es decir, a prácticamente el doble o directamente el doble. Entonces, lo he dicho, si es algo en lo que queréis entrar y os lo podéis permitir, generalmente siempre es mucho más recomendable entrar en máquinas más caras, ya que por norma general su break-even será mucho menor. De todas formas, aunque todo esto suene muy bonito, hay que tener en cuenta 2 factores muy importantes respecto a esta moneda. El primero de todos es que es una moneda muy nueva. Si nos vamos aquí a CoinMarketCap, vemos por aquí que existe desde apenas el 2022, es decir, tiene apenas 2 años de vida, que si lo comparamos por ejemplo con Bitcoin, que lleva existiendo desde el 2010, es decir, más de 10 años funcionando y creciendo, pues obviamente tiene mucho más riesgo intrínseco una moneda mucho más joven. También lo vemos reflejado en su market cap. Si vemos por aquí el market cap de Kaspa, a pesar que es muy elevado, la verdad que está bastante bien, siguen siendo solo 2.000 millones, que si lo comparamos con monedas mucho más grandes como pues de nuevo como el caso de Bitcoin, hablamos de que su capitalización es de lo que decíamos antes, 1.239.000 millones, es decir, vamos a verlo, pero aproximadamente unas
500 veces más grande en cuanto a tamaño, en cuanto a capitalización de mercado Bitcoin. Luego, algo también muy importante tener en cuenta es que este break-even realmente es incorrecto. Es decir, lo que ha hecho nuestro programa realmente es mirar el precio de la máquina, mirar el beneficio que genera con un coste eléctrico de 13 céntimos de dólar por kilovatio hora, y en base a eso ha calculado el tiempo de break-even, es decir, los días que tardamos en recuperar la inversión. Pero no está contemplando, en el caso de Kaspa, su ratio de emisión. Y es que al igual que con Bitcoin tenemos lo que se conoce como halving, que básicamente viene a ser que cada 4 años se reducen las recompensas de Bitcoin, de minería de Bitcoin, a la mitad. En el caso de Kaspa ocurre algo parecido, pero son, por decirlo de una forma, mini halvings. Es decir, cada mes se van reduciendo gradualmente las recompensas de minería de Kaspa. El ratio al que se reducen lo podemos ver en esta tabla aquí, que básicamente nos está mostrando los Kaspa que se minan por segundo con respecto a la fecha. Y veis por aquí que en mayo, ya que esto lo tenemos en formato americano, es decir, la primera cifra de la fecha es el mes, se están minando 110 Kaspa por segundo, pero en junio ya van a ser 103, en julio 98 y se va reduciendo. Si tenemos en cuenta la reducción de emisión de Kaspa, es decir, que cada vez se va a estar minando menos Kaspa y cada vez por la misma potencia minado se van a estar dando menos recompensas, nos da que ese break-even que estamos viendo aquí de 272 días realmente será más cercano a 390 días debido a esta reducción de la emisión de Kaspa. Y en cuanto al riesgo, si tenemos en cuenta que este tipo de máquina lo más probable es que solo vaya a poder minar Kaspa, sumado al hecho de que Kaspa es una moneda relativamente pequeña, relativamente joven y en consecuencia con bastante riesgo, nos ha hecho llegar a la conclusión que un 9 sobre 10 en cuanto a riesgo era una nota bastante acertada. La siguiente moneda que vamos a ver dentro de esta categoría de ASICs es Ethereum Classic. Es importante entender que Ethereum Classic y Ethereum no son la misma moneda, usan protocolos distintos, y esto se debe a que originalmente sí que eran la misma moneda, es decir, ambas eran Ethereum, pero en un momento dado ocurrió lo que se conoce como un fork. Un fork es cuando una blockchain se divide en dos y por lo tanto se divide en dos monedas distintas. En el caso de Ethereum Classic, esto ocurrió en 2016 cuando hubo un desacuerdo en la comunidad de Ethereum. Parte de la comunidad decidió seguir con Ethereum Classic y parte de la comunidad decidió seguir con Ethereum normal, con el Ethereum que conocemos todos. A pesar de que Ethereum a día de hoy es mucho más relevante que Ethereum Classic, lo vemos si nos vamos por aquí a su market cap, que es de 355.000 millones, respecto a 3.000 millones que tiene Ethereum Classic, 3.000 millones sigue siendo una cifra muy respetable, es decir, sigue siendo una moneda bastante consolidada y sobre todo que es una moneda pues, que lleva bastante años en el mercado, lleva desde 2016. En ese sentido, el hecho de que lleva bastante tiempo en el mercado y está bastante consolidada la hace más segura que Kaspa. Y sobre todo lo más importante es que con respecto a Ethereum, que como comentamos antes ya no se puede minar, Ethereum Classic se puede seguir minando y se sigue minando con el algoritmo Ethash, que es el mismo algoritmo que usaba antes Ethereum para ser minada. Si nos vamos de nuevo a nuestra tabla de tiempos de break-even y bajamos un poco, nos encontramos con que la primera máquina, el primer ASIC más rentable para este tipo de algoritmo, para el Ethash, es la Justminer X16P. Vemos que esta máquina nos estaría dando un beneficio de $9,5 al día. Esto ya pues como en todas las otras, ya descontando el coste eléctrico, lo que significaría un break-even de unos 922 días. En cuanto al riesgo, teniendo en cuenta todo lo mencionado antes, es decir, que es una moneda mucho más consolidada, estaríamos hablando de un riesgo, en este caso, de 8 sobre 10. Es decir, un riesgo un poco menor que Kaspa, ya que es una moneda más consolidada en el tiempo, pero aún así tampoco es una de las criptomonedas más importantes, por lo que el riesgo sigue siendo relativamente alto. Continuemos entonces con la última moneda que vamos a ver dentro de este bloque de monedas que se pueden minar con ASICs, que sería Dogecoin. Y algo importante recalcar es que en la mayoría de casos en los que vayamos a comprar un ASIC que pueda minar Dogecoin, también vamos a minar Litecoin. Y no es que vayamos a minar uno u el otro, sino que vamos a minar los dos simultáneamente. Es lo que se conoce como merge mining. Básicamente las mismas operaciones que sirvan para minar a uno se van a aprovechar para minar el otro y de esta forma vas a estar obteniendo una rentabilidad mucho más elevada que si estuvieras minando uno solo, ya que vas a estar minando los dos sin perder rendimiento en ninguno de los dos. En el caso de Dogecoin y Litecoin, este merge mining se consigue usando el algoritmo Scrypt y si nos volvemos a nuestra tabla vemos que con este algoritmo la más rentable, es decir, la que tiene el tiempo de recuperar inversión más corto, a día de hoy es la Bitmain Antminer L9. Básicamente nos estaría generando unos 27-28 horas al día de beneficio, descontando ya coste eléctrico, lo que significa un tiempo de retorno a inversión de 535 días. En cuanto al riesgo, a pesar de que Dogecoin y Litecoin no son monedas tan importantes a día de hoy como lo fueron en el pasado, siguen siendo monedas muy relevantes y el hecho de que podamos estar minando las dos simultáneamente
significa que estamos en cierto modo diversificando la inversión de nuestro ASIC, ya que si por algún motivo alguna de ellas deja de ser rentable, siempre podemos seguir minando la otra. Por lo que, teniendo eso en cuenta, nos queda que el break-even sería de esos 535 días que comentamos antes, y en cuanto a riesgo hemos decidido calificarla con un 7 sobre 10. Pasemos ahora al siguiente bloque, que sería la minería con procesadores, o lo que es lo mismo, con CPUs. Y es que, al igual que puedes minar con tarjetas gráficas, también puedes minar con otro componente de tu ordenador, que sería la CPU o procesador. En el caso de este tipo de minería se usa el algoritmo RandomX, y las dos monedas más rentables son Monero y Zephyr. En el caso de Monero es una moneda bastante importante y bastante consolidada, con un market cap de 2.000 millones. Y el caso de Zephyr es mucho más pequeña, pero a día de hoy, si nos vamos por aquí a MinerStats, que básicamente es una calculadora que nos permite calcular rentabilidades, vemos que es un poco más rentable que Monero. Esta nos está dando unos 44 céntimos al día y esta nos está dando unos 31 céntimos al día. Estas cifras se han calculado en base a la potencia, que nos daría un ordenador con las siguientes especificaciones. Un procesador AMD Ryzen 9 7900X, que tiene un coste de en torno a 400 euros, 32 GB de RAM de DDR5, que tiene un coste en torno a 100 euros, una placa base, que puede ser la más sencilla, de 100 euros, una fuente de alimentación, también sencillita, de 30 euros, y otros como por ejemplo la caja, cables, refrigeración, etcétera, que en este caso iríamos a lo más barato, incluso a componentes de segunda mano, para tener el ROI, para tener el break-even lo más interesante posible, dándonos por resultado un coste de aproximadamente 50 euros y un total de 680 euros de coste. Si os fijáis, en este caso concreto solo tenemos un procesador, y es que no es habitual encontrarse con placas base que soporten más de un procesador, y las que lo hacen generalmente son muy costosas, por lo que en este caso, a diferencia de un rig de minería donde teníamos un ordenador con varias gráficas, tenemos simplemente un ordenador con un procesador, es decir, será, por decirlo simplemente, un ordenador como el que tú podrías tener en tu casa, pero con unos componentes muy concretos para optimizar la potencia por coste eléctrico y por coste absoluto, y obtener el mejor break-even posible, que en este caso sería aproximadamente 1478 días. Es decir, entre 4 y 5 años más o menos. Si hablamos de riesgos, serían parecidos a los que hemos comentado para las tarjetas gráficas, pero en este caso diría que hay incluso un poco menos de riesgo por dos factores. El primero, que los procesadores no suelen devaluarse tanto como las gráficas, y el segundo, que en el caso de un rig de minería tenías un setup con muchas gráficas conectadas que no podías vender tal cual, a no ser que alguien te quería vender un rig. Es decir, tenías que venderlo componente a componente, invertir ese tiempo y posiblemente perder un poco de margen de beneficio. En el caso de la minería con procesadores, como comentábamos que teníamos un ordenador con un solo procesador, lo podríamos vender como un ordenador tal cual, sin liarnos a tener que venderlo por piezas y perdiendo margen de beneficio en caso de que quisiéramos venderlo en un momento dado. Por lo que, en resumen, las cifras de este tipo de minería sería un break-even de en torno a esos 1545 días que comentamos, y un riesgo que hemos calificado de 6,5 sobre 10, es decir, ligeramente inferior a la minería con gráficas. El siguiente tipo de minería del que vamos a hablar es el staking. Y si habéis escuchado alguna vez esta palabra, o si sabéis lo que es el staking, seguramente esto os vaya a chocar a muchos de vosotros, ya que digáis, ostras, pero el staking no es minería. Y en cierto modo tenéis razón, y es que, como comentábamos antes, en 2022 Ethereum dejó de ser minable, en el sentido de que tú ya no puedes coger una máquina, enchufarla a la corriente y empezar a recibir recompensas por validar transacciones. Esto desde 2022 en Ethereum ya no es así, pero a pesar de eso, Ethereum sigue siendo minable en cierto modo, y es que hay distintos mecanismos para validar transacciones en la blockchain. Hasta ahora todo lo que habíamos visto era el mecanismo de minado, que se conoce como Proof of Work, que básicamente consiste en poner máquinas a funcionar, tal y como comentamos, para resolver problemas y de esta forma validar transacciones. Pero esto, en el caso de Ethereum, consumía mucha electricidad y era muy ineficiente. Y es por eso que Ethereum en 2022 cambió del Proof of Work al mecanismo que se conoce como Proof of Stake. En el Proof of Stake básicamente siguen habiendo máquinas que hacen lo mismo que hacen las máquinas del Proof of Work, pero en vez de haber muchísimas, hay muchas menos y se conocen como nodos. Entonces tú lo que vas a hacer, si eres una persona que quiere minar, es que en vez de enchufar tu propia máquina, vas a agarrar tus Ethereum y los vas a delegar, los vas a bloquear a nombre de otra persona en uno de estos nodos con máquinas que están resolviendo esos problemas. Posteriormente, por tener bloqueados esos Ethereum, vas a ir recibiendo recompensas proporcionales a la cantidad de Ethereum que hayas bloqueado. Este proceso se conoce como hacer staking, y a pesar de que Ethereum es la moneda más popular para hacer staking, hay algunas otras. Si nos vamos por aquí, podemos ver todas las monedas con las que se puede hacer staking, y a pesar de que Ethereum es la más popular, es cierto que no es la que da más rentabilidad por hacer staking. Ethereum te va a dar en torno a un 3,5 o 4%, y en cambio otras monedas como Solana o Avalanche, que también son monedas pues bastante consolidadas y bastante bien posicionadas, digamos, en el top absoluto de criptomonedas, te van a estar dando un 7 y un 8% respectivamente. Aún así, estos porcentajes pueden ir variando. Al igual que en el Proof of Work, cuanta más gente ponga sus máquinas a minar,
más potencia minada habrá en la red y entre más gente habrá que repartir las recompensas. En consecuencia, pues ganarás menos recompensas a pesar de que a lo mejor el precio de la moneda es el mismo. En el caso del staking ocurre lo mismo. Cuanta más gente bloquee sus monedas, más se va a ver reducido ese porcentaje de rentabilidad que te dan por hacer staking de esa moneda. Si quieres hacer staking, generalizando un poco, tienes tres opciones. La primera de ellas sería hacerlo a través de un exchange. Casi todos los exchanges ofrecen esta opción y casi todos ofrecen una rentabilidad similar, pero para ejemplificarlos lo voy a enseñar con Binance. Básicamente vemos aquí que ahora mismo nos están dando una rentabilidad del 2,7% anual. Hacer staking en un exchange tiene la ventaja de que es extremadamente cómodo. Es decir, cualquier persona con una tarjeta de crédito puede entrar en un exchange, puede depositar dinero, convertir ese dinero en cripto y luego empezar a hacer staking. Es decir, está pensado para que lo pueda hacer cualquier persona sin tener demasiados conocimientos previos. Por contrapartida, tienes el problema de que estás en un entorno centralizado. No estás en un entorno descentralizado, es decir, todo el dinero que ingreses en un exchange de criptomonedas se convierte simplemente en un balance que ese exchange te promete que te va a devolver en caso de que lo quieras retirar. Pero no tienes esas criptomonedas, por decir una forma, digitalmente inscritas ahí. Es decir, estás fuera de la blockchain, estás trabajando con una gente a la cual tú le confías tu dinero y ellos pueden hacer con tu dinero lo que quieran realmente. Por norma general nunca vas a tener ningún problema, pero es algo a tener en cuenta. La segunda opción, si quieres hacer staking, es un poco más complicada, pero es como la más pura, por decirlo de una forma, y es construir tu propio nodo validador. Es decir, estarías físicamente teniendo esa máquina que comentábamos antes, como si fuese una máquina de minería normal de Proof of Work, en la cual tú bloquearías cierta cantidad de monedas con tal de recibir las recompensas de staking. En este caso hablamos que la mínima cantidad de Ethereum, si quieres empezar a hacer staking por tu cuenta, es de 32 Ethereums, es decir, una cantidad bastante alta, estamos hablando de aproximadamente unos $100.000. La parte positiva de hacerlo así es que no dependes de nadie, eres simplemente tú, tu nodo y la blockchain. Directamente estás haciendo staking de la forma más pura posible, sin pasar por el aro y sin tener que interactuar con terceros. Por último, tal vez la opción más interesante, si ya estás un poco metido en el ecosistema cripto y sabes cómo usar una wallet como por ejemplo MetaMask, sería esta aquí, que es hacer staking descentralizado. Básicamente existen plataformas, la más popular es esta aquí, que es Slido, que básicamente te permiten hacer algo parecido a lo que harías en un exchange, pero de forma descentralizada. Es decir, de forma descentralizada vas a estar delegando tus Ethereum a un nodo validador que va a estar haciendo staking por ti y te va a pagar pues la parte proporcional de las recompensas que consiga. Esta sería la mejor forma de hacer staking si lo que quieres es no pasar por un exchange. Si bajamos por aquí vemos que la rentabilidad de hacer staking en un nodo de Lido es de un 2,9% anual, pero aún así hay que tener en cuenta que no todo es tan bonito y es que si vamos a trabajar con cantidades muy pequeñas, tal vez no es rentable ya que aquí las comisiones son muy altas. No por hacer el staking como tal, es decir, no por el protocolo de Lido como tal, ya que las comisiones que nos cobran son bastante bajas, sino por las comisiones de la blockchain de Ethereum, que al final al estar trabajando con smart contracts, es decir, al estar trabajando con protocolos de la blockchain, nos cobran las comisiones de la blockchain de Ethereum, que en este caso, pues, por ejemplo, para bloquear monedas en un día bueno donde las comisiones sean bajas, serían de en torno a $30. Por lo que si queremos que nos salga rentable, debería ser con cantidades muy altas. Si hablamos de riesgos, el principal riesgo que puede tener el staking es el tiempo de bloqueo. Y es que dependiendo del sitio donde vayas a hacer staking, tendrás un tiempo de bloqueo mayor o menor que suele oscilar entre 1 y 14 días. Básicamente, tú vas a poner tus monedas a hacer staking y durante ese tiempo no las podrás retirar. Eso significa que si en un momento dado de repente la moneda está cayendo y tú las tienes bloqueadas, no vas a poder retirar, no vas a poder vender y a lo mejor esa moneda acaba cayendo a un precio muy bajo para el resto de su existencia y nunca vas a poder recuperar esa inversión que hiciste y habrás perdido mucho más dinero que la rentabilidad que te estaba dando el tener esas monedas bloqueadas en staking. En cuanto al tiempo de break-even, en este caso no es muy representativo. Hablamos de 34 años y es que, pues como veis, aquí la rentabilidad anual es de solo un 2,9%. ¿Por qué digo que no es representativo? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con un ASIC que tiene una rentabilidad mucho mayor, estamos hablando de una máquina que tú la compras y al año siguiente, si la quieres vender, sistemáticamente has perdido dinero, ya que esa máquina habrá bajado de precio. En el caso del staking, si tú bloqueas esas monedas, habrás conseguido ese 2,9% de rentabilidad anual durante el tiempo que las tengas bloqueadas y en el momento que las quieras retirar, seguirás teniendo exactamente la misma cantidad. Y de hecho, si la tendencia de la moneda es alcista, que es el caso de Ethereum, es decir, que ha ido subiendo a lo largo de los años, habrás ganado dinero también en base a la subida de esa moneda. Algo importante aquí sobre lo que quiero hacer inciso es que rentabilidades pasadas no te aseguran rentabilidades futuras, es decir, que Ethereum haya estado subiendo los últimos años no significa que siga subiendo, pero sí que es un buen indicador si queremos estimar la tendencia que puede tener Ethereum en los próximos años.
Si consideramos la tendencia alcista que ha tenido los últimos 6 años Ethereum, estamos hablando que el break-even ese de 34 años que comentábamos antes se reduce a 6 años, es decir, aproximadamente unos 2.190 días, lo cual ya es mucho más equiparable a los otros tipos de minería que estamos hablando. Y en cuanto a riesgo, si hablamos de hacerlo fuera de un exchange, es decir, de forma descentralizada, al estar siendo tu dueño al 100% de tu dinero y no tener que depender de la custodia de otros, podríamos decir que el riesgo está en torno a 3, y si lo hacemos a través de un exchange estamos hablando de que el riesgo es un poco más alto. Lo hemos calificado en un riesgo de 6 por todos los problemas que han habido en distintos exchanges, como fue por ejemplo el caso de FTX, a lo largo de estos años en los que la gente ha perdido toda su inversión por una mala gestión de ese exchange. Pasemos ahora al siguiente tipo de minería, que sería la minería en la nube. Veo que hay mucha confusión en torno a este concepto, ya que mucha gente se cree que es como algo mágico, que tú pulsas un botón y hay nubes que te van a generar bitcoins o algo por el estilo. No, nada más lejos de la realidad. La minería en la nube realmente es como cualquier otro tipo de minería, es decir, son máquinas que están funcionando para generar criptomonedas, con la única diferencia que en este caso tú no vas a tener las máquinas físicamente en tu casa, sino que lo que vas a hacer va a ser alquilar máquinas de otra gente con tal de generar esos ingresos. Es decir, tú vas a pagar para tener esas máquinas a tu disposición durante cierto tiempo sin pagar el coste eléctrico, y durante el tiempo que hayas alquilado esas máquinas vas a poder generar ingresos para ti. Este proceso se puede hacer a través de exchange, pero una de las formas más populares de hacerlo es a través de esta página aquí que se llama NiceHash, que es un marketplace de hash power. Un marketplace de hash power vendría a ser una plataforma en la que la gente pone a disposición tus máquinas para que tú puedas llegar, alquilar una de esas máquinas durante un tiempo y empezar a minar con esa máquina. Es decir, hay una persona en China a lo mejor que tiene un coste eléctrico mucho más bajo que el que tengo yo y que pone a su disposición su máquina para que yo mine con ella. Yo podría pagarle este precio para tener un petahash de potencia al día y empezar a minar con esa máquina. Entonces lo que tengo que hacer es analizar si me sale rentable o no pagarlo. La gracia de esto es que generalmente si lo haces lo suficientemente bien vas a tener cierto margen de beneficio, es decir, lo que vas a pagar para alquilar la máquina será un poco menos que lo que vas a generar durante ese tiempo que vas a estar minando con esa máquina que has alquilado. Hace tiempo hicimos un vídeo sobre minería en la nube con Binance y en base a nuestra experiencia podemos determinar que la rentabilidad que da este tipo de minería es de en torno a un 9,5% al año. O lo que es lo mismo, un tiempo de break-even de 3.842 días respecto a la inversión inicial. Aún así, este tiempo de break-even es difícil de determinar, ya que depende en gran medida de la confianza que tiene la gente en el mercado. Ya que si una persona alquila su máquina y cree que la moneda que mina su máquina va a subir de precio en un futuro, es probable que la alquile a un precio mayor y en consecuencia que tu rentabilidad a día de hoy sea más baja, ya que la gente proyecta que esa rentabilidad puede subir en el tiempo que la máquina está alquilada. Vendría a ser un poco un juego de especulación en el que tú alquilas una máquina que crees que o bien va a mantener la rentabilidad actual o bien se va a volver más rentable en los días en los que tú la vas a tener alquilada. Por contrapartida existe el hecho de que no te puedes tirar atrás, es decir, tú vas a hacer un pago inicial para tener una máquina minando durante un tiempo concreto, y si durante ese tiempo de repente la rentabilidad de la máquina empieza a bajar y con esa bajada no fueses a recuperar tu inversión inicial, ese pago inicial que hiciste, te quedas vendido. Es decir, habrás hecho un pago superior a la rentabilidad que vas a obtener y no puedes hacer nada al respecto, ya que el mercado ha decidido que en ese momento la moneda ha bajado. También puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que suba, pero está ahí el riesgo. Algo también importante recalcar es que con el tema de la minería en la nube hay muchísimas estafas. Si veis algo de minería en la nube por Telegram o minería en la nube por hacer clics o cualquier cosa que no implique hacer una inversión inicial o que te esté prometiendo una rentabilidad de más del 10%, generalmente debes desconfiar. En base a todo esto que hemos comentado, los datos para este tipo de minería serían ese break-even que hemos comentado de 3.842 días, y en cuanto al riesgo, sería un riesgo relativamente bajo, en este caso lo hemos calificado con un 5 sobre 10. Por otro lado, se podría decir que la minería en la nube tiene dos caras, y es que está pues toda esa gente que acabamos de ver, es decir, la gente que alquila esas máquinas haciendo un pago inicial con tal de tenerlas minando durante X tiempo, pero que no tiene una máquina físicamente en su casa, y está la gente que ofrece sus máquinas para que se pueda hacer este mismo procedimiento. Entonces, dentro de la minería en la nube, tú como usuario puedes hacer esas dos cosas. Puedes o bien alquilar o bien puedes poner tu máquina a disposición. Y ese sería el siguiente bloque, el poner tu máquina a disposición dentro de este mercado de hash power. Lo bueno de hacerlo de esta forma, en vez de minar directamente la moneda, es que como la gente que va a alquilar tu máquina te va a hacer los pagos en Bitcoin, en vez de recibir la moneda que normalmente minarías, que en el caso, pues por ejemplo de Kaspa, puede tener un poco de riesgo, estarías minando o estarías recibiendo, más bien dicho, Bitcoin directamente. Entonces estás mitigando riesgo por ese lado. Por otro lado, no va a ser tan rentable como minar la moneda directamente, ya que ahí entra en juego el margen de beneficio que se va a NiceHash por montar toda esta plataforma, que en este caso va a ser un 2,5%. Por lo que en este caso, si quisieras poner a minar alguna de tus máquinas, podrías hacerlo tanto con minería con CPUs, minería con tarjetas gráficas, minería con ASICs, todos los tipos de minería de Proof of Work que hemos visto antes,
pero estaréis ganando un 2% menos. Eso sí, estaréis recibiendo los pagos en Bitcoin. Por lo que a modo de resumen, los datos para este tipo de minería sería, en el caso del break-even, un 2% menos que lo que habíamos dicho para cada uno de los tipos de minería anteriores. Y en el caso del riesgo tenemos que tener en cuenta dos factores. El primero, que estamos usando una plataforma externa, es decir, dependemos de NiceHash, y si NiceHash sufre un hackeo o algo parecido, pues podríamos tener problemas y ahí se nos sube un poco de riesgo. Pero por otro lado también es cierto que al recibir directamente los pagos en Bitcoin con respecto a minar directamente, pues estamos mitigando el riesgo por ahí. Entonces, si consideramos todos esos factores, podríamos decir que el riesgo es similar al que tendrías minando directamente la moneda, por lo que lo vamos a dejar al mismo nivel. El siguiente tipo de minería que vamos a ver es la minería con discos duros. En el caso de este tipo de minería no hablamos de Proof of Work, como en el caso de los procesadores o las gráficas, sino que hablamos de Proof of Capacity. Básicamente lo que va a ocurrir en este tipo de minería es que en tus discos duros vas a estar almacenando unos datos. Esos datos, al igual que en el Proof of Work convencional, no sirven para nada, sirven simplemente para validar esas transacciones. Y cuantos más datos almacenes, más posibilidades tienes de conseguir recompensas y más recompensas vas a recibir. Para este tipo de minería tienes dos opciones. Puedes usar o bien rigs, por llamarlo de alguna forma, ya ensamblados, es decir, setups ya con su sistema procesado y sus discos duros ya preensamblados y que simplemente tienes que enchufar, o bien te lo puedes montar tú mismo. En el caso de usar un sistema ya ensamblado, la página más popular, el fabricante más popular, es esta aquí que se llama Evergreen. Su versión más barata es esta aquí, que es la de 20 terabytes, que tiene un coste de $299. Esta versión, a pesar de que nos indican aquí que son 20 terabytes, realmente son 10 terabytes en discos, es decir, es menos capacidad, pero usa un algoritmo de compresión, que también puedes usar tú mismo si te lo montas tú por tu cuenta, que hace que puedas almacenar el doble de datos, es decir, 20 terabytes, teniendo un solo disco de 10 terabytes. Esta máquina en concreto consume muy poca electricidad, estaría gastando en torno a 1,5 céntimos al día, pero también es cierto que produce muy poco, produce solo 9 céntimos al día, lo que nos deja un beneficio de 7,5 céntimos al día, o lo que vendría a ser lo mismo, $2,25 al mes. Es decir, bastante poquito, pero también es cierto que es una máquina muy económica. Con estas cifras, el break-even de esta máquina sería de 4.000 días. Lo interesante de estos kits es que constan de dos partes. Un mini ordenador, que va a ser el que se va a ocupar de conectarse a internet, de procesar todos los datos, etc. Y luego discos duros, que puede ser solo uno, como es el caso de este kit inicial, o pueden ser muchos más, ya que tú puedes comprar unos kits de expansión, que podemos ver por aquí, en los que simplemente te vienen discos extras que vas a ir conectando al cerebro central de forma a tener mucho más espacio de almacenamiento. Y de nuevo aquí pasa un poco lo mismo que con los ASICs de minería. Si vas a comprar un kit con muchos más discos, hay ciertas economías de escala y entonces puedes conseguir un break-even mucho más corto. En este caso, por ejemplo, con el kit de 100 terabytes, que de nuevo pues con los algoritmos de compresión se consiguen que sean 211, que tiene un coste bastante más elevado, de $1.800, se puede conseguir un break-even de 2.091 días, es decir, muchísimo menos que esos 4.000 días que habíamos visto inicialmente. Pero eso no es todo, ya que esta empresa, a pesar de que se dedican profesionalmente a fabricar estos kits, no son los únicos que pueden hacerlo. De hecho, lo puedes hacer tú mismo con materiales que podemos encontrar en Amazon, en AliExpress o incluso en páginas de segunda mano, y de esta forma reducir un poco el coste y a su vez reducir también los días que tardaréis en recuperar la inversión. Si por ejemplo quisieras montar un kit similar a este y hacerlo por tu cuenta, es decir, comprando los componentes en páginas electrónicas, segunda mano, donde tú prefieras, necesitarías una Raspberry Pi, necesitarías un SSD de 500 GB, necesitarías también 10 discos de 10 teras para alcanzar esos 100 terabytes que comentamos aquí, y necesitarías también bahías para conectar todos esos discos, ya que no lo puedes hacer directamente, necesitarías unas bahías especiales. Sumando todo eso, el coste se queda en torno a unos $1.600, es decir, $200 menos que este coste original, lo que haría que el break-even pase de esos 2.091 días que comentábamos para este setup a 1.858, es decir, una mejora sustancial. Estamos hablando de prácticamente un año menos para recuperar la inversión. En cuanto al tiempo para recuperar la inversión, hay un riesgo a tener presente, y es que al igual que Bitcoin, Chia también tiene halvings, es decir, cada 4 años se reducen las recompensas a la mitad. Lo bueno es que justo ahora acaba de suceder este halving que comentamos, y el próximo no es hasta marzo de 2027, es decir, que tenemos margen para aprovechar las rentabilidades actuales. Y siguiendo con los riesgos, Chia se encuentra en una situación similar o incluso peor a la de Kaspa, y es que, como veis aquí, es una moneda muy nueva, es de 2021, tiene un market cap muy bajo, de solo 325 millones, y en consecuencia tiene mucho riesgo asociado a su precio y a la volatilidad. Por otro lado, algo muy positivo que tiene este tipo de minería y muy importante contemplar, y es que los discos duros son una tecnología muy consolidada, excluyendo todo el tema de SSDs, ya que hablamos de un tipo de producto distinto, pero en el caso de los discos duros es difícil que en los próximos años salga un disco que tenga el doble de capacidad y que cueste la mitad. De hecho, si nos vamos a Amazon, gracias a una extensión, podemos ver aquí el histórico de precios, es decir, el gráfico nos muestra el precio a lo largo del tiempo, y vemos que desde 2019 la curva es prácticamente plana, es decir, prácticamente no han bajado de precio.
¿Qué significa esto? Que si tú haces una gran inversión para este tipo de producto con tal de montar este setup de minería con discos duros, lo más probable es que puedas vender esos discos prácticamente sin perder dinero. Es decir, habrás estado un tiempo ganando dinero y luego los vas a vender prácticamente sin pérdidas, a diferencia a lo mejor de los procesadores o las gráficas, que sí que se suelen devaluar más con el tiempo. Y de hecho os puedo enseñar aquí que tengo un pedido en el cual compré 7 de estos discos y que me costaron únicamente 67 euros cada uno. Es decir, incluso bastante menos de lo que cuestan a día de hoy, por lo que tal vez incluso podría ganar dinero si los vendiese tras haberlos usado. Sumado eso al hecho de que los discos duros suelen tener una vida útil muy larga, de en torno a 5 o 10 años, estamos mitigando muchísimo el riesgo con respecto a la inversión inicial. Por lo que, resumiendo todo lo comentado hasta ahora, nos está dando que los datos para este tipo de inversión, si nos lo montamos nosotros mismos, sería un break-even de 1858 días y un riesgo muy bajo de 4 sobre 10, ya que en el peor de los casos siempre podemos venderlo todo y recuperar casi toda la inversión. Tras haber visto todos estos métodos de minería, podríamos pensar que cualquier máquina que enchufes a la corriente que te da criptomonedas es minería, pero no siempre es así. Es decir, existen máquinas que te pagan criptomonedas por tenerlas enchufadas, funcionan a través de la blockchain, pero que no son minería, es decir, no están validando transacciones. Un ejemplo de este tipo de máquinas y uno de los más populares en esta categoría sería el almacenamiento descentralizado. Al igual que tú puedes pagar a Google Drive o a Dropbox para almacenar tus archivos en la nube, que realmente lo que está ocurriendo ahí es que se están almacenando los servidores de Dropbox y de Google Drive, es decir, se almacenan en un lugar físico, pero en casa de otra persona, concretamente en este caso en las empresas correspondientes. Hay gente que ha creado proyectos que hacen exactamente lo mismo, pero en la blockchain. En este caso, para el usuario, la experiencia es prácticamente igual, es decir, el usuario pagará, es cierto que lo hará en criptomonedas, pero seguirá haciendo un pago de una suscripción o de una cantidad de almacenamiento durante un tiempo concreto, pero esas criptomonedas que ha pagado el usuario, en vez de ir a megacorporaciones como Google, por ejemplo, va a ir a las wallets de distintos usuarios que están poniendo a su disposición su almacenamiento. Es decir, yo imagínate que tengo un ordenador en el que tengo 1 terabyte que no uso, es decir, tengo un espacio de 1 terabyte al que no le estoy dando uso, lo puedo poner en alquiler en estos distintos protocolos y a través de la blockchain se van a hacer los procesos necesarios para que el dinero de la gente que me quiera alquilar ese espacio llegue a mi bolsillo y se almacenen sus datos en mi disco duro. Este proceso es extremadamente seguro, principalmente porque lo que se hace es que se fragmentan esos datos. Es decir, si por ejemplo tú quieres almacenar una foto en mi ordenador, no voy a almacenar la foto completa, sino que voy a almacenar unos pocos píxeles de esa foto y otros pocos píxeles se van a almacenar en el ordenador de otra persona. Y de esta forma, una persona nunca tiene los datos completos de nadie, lo que hace que sea extremadamente seguro a nivel de posibles hackeos. Es decir, por mucho que a mí me vayan a hackear mi ordenador, no van a poder tener acceso a tus datos, ya que estarán repartidos por muchos ordenadores. Es importante diferenciar esto de la minería de discos duros, ya que no es lo mismo. En este caso estamos ofreciendo un servicio dentro de la blockchain, pero no estamos minando, es decir, no estamos validando transacciones. De hecho, muchas de estas monedas que comentaremos ahora también tienen sus propios mecanismos de minería Proof of Work, pero no es igual que Chia, que su mecanismo de Proof of Work es el hecho de usar los propios discos. Aquí almacenamos datos reales de gente real y estamos ofreciendo un servicio por el cual nos pagan, lo único que se hace a través de la blockchain y con criptomonedas. Cualquier persona que tenga un disco duro con espacio de sobras puede ofrecer ese almacenamiento a distintos protocolos. Algunos de los más populares son Storch, SIA y Filecoin. Si nos vamos por aquí a CoinMarketCap, podemos ver que algunos de ellos son monedas bastante sólidas. Storch concretamente son 200 millones de market cap, SIA Coin son 400 millones y Filecoin es bastante grande con 3.000 millones de market cap. Es decir, no son monedas pequeñitas, sino que ya son algunos de ellos proyectos bastante consolidados. En el caso de Storch y SIA Coin, pues tal y como comentamos, casi cualquier persona puede empezar a hacerlo, pero es cierto que en el caso de Filecoin tienes que pasar un proceso de aplicación. Es decir, Filecoin, el organismo que hay detrás, se va a asegurar de que tienes las medidas necesarias para que tus datos estén siempre en línea, que tengas una conexión estable, etc. Para poder calcular el break-even, hemos calculado los beneficios que nos daría un ordenador de 20 terabytes, así como su coste. Si quisiésemos montar un ordenador así, yendo a lo más barato posible, estaríamos hablando que necesitamos una Raspberry Pi, 2 discos de 10 terabytes, así como una fuente de alimentación. Todo esto junto, si compramos componentes en ofertas y de segunda mano, que al final siempre es el objetivo para maximizar el beneficio y reducir el break-even, estamos hablando de que nos costaría en torno a $350. Y en cuanto a la rentabilidad, la hemos plasmado en esta tabla aquí para la criptomoneda Storch, ya que era la que conocía mejor en ese momento. Entonces, algo importante recalcar es que a diferencia de la minería, en este caso no vas a estar ganando lo mismo todos los días. Al principio vas a ganar menos y cada vez vas a estar ganando más. Eso se debe a que en una primera instancia pues no tendrás datos de nadie almacenados en tus discos, pero a medida que vaya pasando el tiempo irás almacenando cada vez más datos de más gente y en consecuencia vas a estar ganando más por el alquiler de ese espacio que estás ofreciendo. Es decir, los primeros días a lo mejor tienes 10 gigas y vas a cobrar muy poco,
pero para cuando lleves 6 meses a lo mejor ya tienes 1,5 TB y vas a estar ganando mucho más. Es por eso que si nos vamos aquí a la columna de ganancias, vemos que el primer mes ganamos 6 céntimos, el segundo 22, el tercero 46, el cuarto 1,44, es decir, cada vez vamos ganando más. Y en cambio el coste eléctrico se sigue manteniendo fijo. Y de hecho, si veis por aquí, pues los primeros meses incluso estaríamos perdiendo dinero, pero es necesario pasar por esos meses para luego que llegue el punto en el que ya empezamos a tener beneficios. Y si bajamos lo suficiente, llegaríamos a este punto de aquí, donde veis que ya se estabiliza tanto los beneficios como los beneficios descontando el coste eléctrico. Y esto se debe a que llegaríamos a un punto en el que ya habríamos llenado por completo los discos y cada mes estaríamos cobrando lo mismo porque a partir de este punto ya no entran nuevos datos, es decir, simplemente cobraríamos por los datos que ya tenemos presentes en nuestro disco y por los cuales nos están pagando. Por último tenemos aquí la columna que más nos interesa, que es la columna de ganancias netas acumuladas, que básicamente nos va a decir la suma de todas las ganancias que llevamos hasta ahora junto con la suma de todas las pérdidas que llevamos hasta ahora por el coste eléctrico. Entonces, pues el primer mes llevamos pérdidas de $1,94, segundo 3,72 y a medida que vaya pasando el tiempo, pues a partir de aquí ya estamos en beneficio y como veis aquí pues ya se va reduciendo la pérdida y ya empieza a ser beneficio. Hasta llegar a un punto, concretamente aquí, en el mes 29, que ya estaríamos haciendo el break-even, porque si recordamos, nos estaría costando este setup en concreto con 20 teras unos $350. Por lo que estos 29 meses sería nuestro tiempo de break-even, es decir, aproximadamente 882 días. Si hablamos de riesgo, ocurre un poco lo mismo que ocurría con Chia. Estamos hablando de que el principal componente, el componente más caro de todo esto, son los discos duros. Y de hecho aquí ni siquiera necesitamos SSD, es decir que el riesgo es aún menor, porque tal y como comentábamos con Chia, los discos duros prácticamente no se evalúan y tienen bastante buen mercado de reventa, por lo que en el peor de los casos vendemos nuestra inversión y prácticamente nos quedamos igual que al inicio, sumado a las ganancias que habremos ganado por el camino. Resumiendo, esta inversión tendría un break-even de 882 días y un riesgo que hemos calificado de 3 sobre 10, es decir, un poco inferior al de Chia. Para terminar, vamos con el último bloque, el último tipo de minería, por llamarlo de alguna forma, y es todo el tema de las estafas. Y es que yo mismo, en una primera instancia, creía que cualquier máquina, por el hecho de ser una máquina física, con su hardware, con su software, es decir, que funcionaba y que realmente hacía cosas, iba a ser un proyecto legítimo. Pero vamos a ver ahora que no es así y vamos a repasar un par de proyectos que son presuntas estafas, así como un par de consejos de cómo evitar proyectos de este tipo y cómo detectar si realmente son estafas o no lo son. El primer proyecto que vamos a ver es este de aquí, que se llama Deeper Network, y básicamente la narrativa que te venden es que se trata de una VPN descentralizada. Una VPN, para quien no lo sepa, es un programa que tú instalas en tu ordenador que te permite conectarte a distintas webs simulando que estás en otro país. Imagínate que yo quiero simular que estoy en Reino Unido para ver las series de Netflix que están en Reino Unido. Pues uso una VPN, simulo que estoy en Reino Unido y de esta forma pues puedo ver todas esas series que normalmente no tendría disponibles en España. Entonces, ¿cómo funciona este caso? Tú te compras este dispositivo aquí, que lo tenemos por aquí, y básicamente lo que va a hacer este dispositivo es crear un punto de acceso para que otra gente se pueda conectar a él y simular que se está localizando en tu país. Y por hacer esto, pues esa gente que se conecta a través de tu punto de acceso te va a pagar a ti y tú vas a recibir esas recompensas. ¿Cuál es el problema de todo esto y que no se chirría ya desde una primera instancia? Nosotros hace un tiempo hicimos un vídeo en el que hablamos de cómo hacer exactamente lo mismo pero con un ordenador cualquiera. De hecho, nosotros lo hicimos con una Raspberry Pi, que es un ordenador que puedes conseguir por en torno a $60 si vas a la opción más barata. Es decir, que realmente no necesitas este dispositivo para llevar a cabo este sistema. De hecho, en nuestro caso, pues no funciona con blockchain, pero se podría hacer exactamente lo mismo con blockchain. Por lo que ya aquí encontramos algo que no nos acaba de encajar. Y posteriormente, investigando un poco más, nos encontramos con este vídeo aquí, de este tipo, que es un partner del proyecto. Es decir, es una persona que teóricamente tendría que hablar bien de la marca, pero que en este vídeo nos comenta que lo que le ocurrió a él es que compró el dispositivo, bloqueó $5.000 en tokens del dispositivo, ya que, como veis por aquí, a ver, vamos a avanzar un poco. Aquí. Como veis por aquí, te piden de bloquear distintas cantidades de tokens con tal de recibir distintas cantidades de recompensas. Esta persona en concreto bloqueó $5.000 en tokens. En un momento dado, la empresa detrás de este proyecto decidió anunciar que iban a reducir las recompensas a la mitad. Eso produjo que el token bajara de precio debido a que hubieron ventas masivas, sumado a que es posible que a lo mejor la empresa también hiciese ventas. Eso no lo podemos saber, pero es algo que podemos especular debido a la fuerte bajada que tuvo el proyecto. Y a raíz de eso, esos $5.000 que había bloqueado esta persona se convirtieron en $700. Es cierto que esta persona en concreto tuvo ciertas ganancias a lo largo del tiempo que estuvo minando, digamos, con este dispositivo, ya que pues, el dispositivo iba pagando recompensas,
pero aún así con todas esas recompensas solo consiguió recuperar la mitad de la inversión y siguió perdiendo gran parte de la inversión pues por esa pérdida del valor del token que tenía bloqueado, así como por la pérdida del valor del dispositivo como tal. De hecho, esto se ve bastante confirmado si nos vamos a las reviews del proyecto en Trustpilot, que es una página de reviews bastante fiable, y vemos que la mayoría de la gente pues dice que es una estafa. Un caso similar al de Deeper Network es este de aquí, que es el de PlanetWatch. PlanetWatch se vendía estos dispositivos que básicamente la narrativa que te vendían es que se usaban para monitorizar la calidad del aire. Entonces, esos datos de calidad del aire se vendían posteriormente a empresas y gobiernos y el dinero que recibía PlanetWatch de esas empresas y gobiernos te lo pagan posteriormente a ti por tener tu dispositivo funcionando. ¿Qué ocurrió en este proyecto? Ocurrieron bastantes cosas. Lo primero, que se redujeron las recompensas, pero luego además alguna de la gente que había comprado este proyecto le obligaban a comprar una licencia, que de por sí eran caras y no tiene mucho sentido, digamos, que te obliguen a comprar una licencia para algo así, porque pues, en teoría con el dispositivo ya debería bastar. Pero además, en un momento dado, dejaron de emitir las licencias. Entonces había mucha gente que se había comprado el dispositivo, no podía activar una licencia y no podía recibir por consecuencia esas recompensas. Esto pues ocurrió algo parecido con Deeper Network, que a raíz de todo este problema el precio empezó a bajar y a día de hoy pues prácticamente es cero el precio del token cuando llegó a ser bastante más alto. Y de nuevo, pues en el caso de PlanetWatch, si nos vamos por aquí a su página de Trustpilot, nos encontramos con lo mismo que veíamos en el caso de Deeper Network, es decir, muchísimas reviews diciendo que es una estafa, que han perdido mucho dinero, etcétera. Bastante mal. Y lo mismo si nos vamos a YouTube. Si buscamos PlanetWatch Scam, vemos muchísimos vídeos criticando el proyecto. Dicho esto, ¿cómo podemos diferenciar entonces proyectos más legítimos de proyectos que pueden llegar a ser estafas o que como mínimo no parece que tengan buenas intenciones? Pues uno de los mayores indicadores lo podemos encontrar en la página principal de estos proyectos. En el caso, por ejemplo, de PlanetWatch, entramos y ¿qué es lo que más nos llama la atención? Nos llama la atención esto de Become a Planet Watcher, Build Air Quality Network, y en cambio, por ejemplo, el Use Air Quality Network, es decir, lo que iría enfocado a los clientes, a la gente que va a usar este servicio, prácticamente no está destacado. Es decir, casi toda la página principal está enfocada a que pues, tú compres la licencia, compres el producto. Si abrimos estas páginas, pues veis aquí, nos está diciendo cómo lo tienes que hacer, nos está diciendo los dispositivos que tienes que comprar, las licencias. Es decir, te lo enfocan a que compres su dispositivo, cuando realmente si esta página se preocupase para hacer un negocio sano, lo estarían enfocando todo al cliente, a las empresas y a los gobiernos que van a comprar estos datos de monitorización de la calidad del aire, porque de esta forma, si lo promocionan mucho, ya desde su página principal, consiguen más clientes y la gente que ha comprado esos dispositivos pueden recibir unas recompensas, pero no, todo lo contrario. En este caso, pues te promocionan el que tú compres el dispositivo. Y vemos que ocurre lo mismo en el caso de Deeper Network. Nos metemos en la página principal y lo primero que vemos aquí es compra el dispositivo. No vemos, digamos, un anuncio para que tú puedas de forma fácil empezar a usar la red de VPN. Es decir, ahora mismo si yo quisiese empezar a usar la VPN, sinceramente no sabría ni por dónde empezar. Clarísimamente está enfocado a venderte el producto y no a vender el servicio, que es lo que realmente deberían hacer si quieren hacer un negocio viable, vender el servicio para que la gente que compre el dispositivo tenga la mayor cantidad de clientes posibles y de esa forma que sea un negocio viable. Esto, por ejemplo, pues si nos vamos a la página de Storch, que es esta página de almacenamiento descentralizado basada en blockchain que comentamos antes y que tenía un retorno bastante interesante, entramos en su página principal y lo primero con lo que nos encontramos es esto de aquí, que básicamente te están ofreciendo la posibilidad de empezar la prueba gratuita de almacenamiento descentralizado. Pero no te están vendiendo nada, no te están vendiendo compra mi dispositivo o paga mi licencia o cosas así. De hecho, si miramos por aquí nos encontramos con que toda la página está enfocada al cliente. Incluso tenemos aquí la sección de pricing que te dice cuándo vas a pagar, etc. Para nada está enfocado, a diferencia de Deeper Network y PlanetWatch, a que compres el dispositivo o a que compres una licencia. Entonces, resumen, en el caso de Storch, perfecto, porque lo enfocan al cliente, lo enfocan a la gente que va a venir, va a pagar y esas recompensas se van a pagar a la gente que contribuye a la network. Y en el caso de PlanetWatch y Deeper Network, pues ya vemos que lo enfocan a vender sus dispositivos, es decir, que en este caso tú eres el producto, no como en el caso de Storch, donde el producto clarísimamente es el tema del almacenamiento. En resumen, si hablamos de estafas, pues clarísimamente el retorno a la inversión es nunca y el riesgo es altísimo. Es decir, estamos en la peor de las situaciones de todas. Para concluir este vídeo, así nos quedaría nuestro gráfico de break-even versus riesgo. Obviamente la inversión ideal sería esa, que tiene el menor riesgo y el menor break-even, pero como veis por aquí, pues no existe la inversión ideal y generalmente cuanto más riesgo, menor break-even y cuanto mayor break-even, menor riesgo. Aún así, me gustaría hacer hincapié en que estos datos y estas cifras son solo ciertas en el momento de grabar este vídeo y cambian a diario, dependiendo del precio de la moneda, del precio de la electricidad, de cuánta gente esté mirando esa moneda, incluso de factores como cambios radicales en el protocolo de una moneda, como ocurrió hace unos años con Ethereum cuando dejó de ser minable.
Entonces es importante que antes de comprar cualquiera de estas máquinas contrastéis para ver si esta rentabilidad sigue siendo válida a día de hoy. A pesar de todo eso, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para que este vídeo sea lo más atemporal posible, de forma que no solo os quedéis con esas rentabilidades que vemos en esta gráfica, sino que os quedéis también con cómo funciona cada uno de estos protocolos y cuáles son los riesgos a tener en cuenta para que en un futuro, si estas cifras son radicalmente distintas, podáis tomar la mejor decisión posible en caso de que queráis hacer alguna de estas inversiones. Si alguna de estas máquinas o alguno de estos tipos de minería os ha parecido interesante, dejádnoslo en los comentarios y estaremos encantados de probarlos en el canal y hacer una review mucho más completa y mucho más específica para ese tipo de minería concreto. Y dicho esto, ha sido un placer aparecer en este vídeo y nos vemos en el próximo.